luego de 18 horas de estar sesionando los diputados federales en esta sede alterna en la Magdalena Mixhuca, en Ciudad Deportiva. Se aprobó la reforma al Poder Judicial. Bueno, no pudieron entrar a San Lázaro porque las calles estaban abarrotadas de no solamente de trabajadores, también de estudiantes que se están manifestando y movilizando en este momento contra la reforma al Poder Judicial. Ahora van a senadores esta reforma a ver qué pasa y a ver si se puede frenar. Así están las cosas, Jorge. Sí, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que aunque se apruebe la reforma al Poder Judicial, la integración económica entre ambos países se mantendrá. Eso es indudable, está muy integradas las dos economías, porque México es uno de los principales socios económicos de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que se están deteniendo son las inversiones. Desde junio hasta ahora se han detenido buena parte de las inversiones. Hay inversiones, pero son reinversiones que hace quienes ya están aquí y no son inversiones nuevas. El editor, por otra parte, para América Latina del Financial Times, Michael Stott, comparó a México con Rusia y dijo que le parecía increíble que nuestro país, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, esté tomando este tipo de medidas, que por eso es la alerta contra la reforma, y tiene toda la razón. Por lo pronto el dictamen pasó en horas, en minutos prácticamente, de las comisiones de la Cámara de Diputados al Senado y de la presidencia del Senado a las comisiones, y la próxima semana se espera que sea discutida en el Pleno. Compañeros, no sean los Judas de la patria, no traicionen a su patria. A pesar de las protestas de la oposición, diputados de Morena, PT y Partido Verde usaron la aplanadora. En 18 horas aprobaron la reforma al Poder Judicial. El Deportivo Magdalena Mixhuca fue sede alterna de la Cámara de Diputados, tras las protestas que no los dejaron entrar. Estar aquí escondidos del pueblo de México, en una guarida donde se esconde una mayoría salinista que ni ve ni oye al pueblo de México, es una vergüenza legislativa. Morena y aliados se impusieron con una mayoría calificada de 359 votos sobre los 135 de la oposición y reformaron la Constitución. La oposición acusó que huele a venganza presidencial y advirtió riesgos de elegir a jueces por voto ciudadano. Esta iniciativa únicamente está redactada por la pluma del odio, por la pluma del resentimiento, por la pluma de la venganza, con el único objetivo de cooptar al Poder Judicial. El sistema económico internacional ya está advirtiéndole a México los riesgos de las consecuencias de no tener un Estado de Derecho sólido y poderes autónomos confiables para las inversiones privadas. Larga discusión, con desfile de 136 oradores, duelo de pancartas, discursos y mantas. Se presentaron 600 propuestas de cambio al dictamen y solo 3 se aceptaron del grupo mayoritario. El dictamen llegó a la mesa directiva del Senado, que lo turnará a las comisiones de puntos constitucionales y a la de estudios legislativos. Luego de que haya sido discutida en las comisiones, podría subir al Pleno el miércoles o jueves de la próxima semana. El Senado también cuenta con una sede alterna en caso de que los legisladores no se les permita pasar. Se necesita de las 2/3 partes. Por lo pronto, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al avance de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Con esto suman 3 suspensiones. Sin embargo, los diputados hicieron caso omiso. Y en caso de ser avalada en la Cámara Alta, será turnado inmediatamente al Congreso de los Estados. Para que se declare válido, se necesita el aval del 50% más 1 de las legislaturas locales, es decir, al menos 17 de las 32. Una vez que eso ocurra, se regresa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que antes del 15 de septiembre quede listo. Con información de Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, ¿y qué implica esta reforma judicial? En realidad, la elección de jueces no sería tan popular. El gobierno será quien determine, por ejemplo, por quién va usted a votar. Aquí se lo explicamos. Uno de los puntos polémicos de la iniciativa de reforma al Poder Judicial es la elección de jueces por voto popular. ¿De qué se trata? Aquellos interesados en ser electos no podrán simplemente postularse para el cargo. Existirán comités de los 3 poderes para elegirlos. Los comités del Ejecutivo y del Legislativo estarían inclinados en favor de aspirantes afines a Morena, porque es el partido en el poder y el de la mayoría en el Congreso. Mientras que la conformación del Comité del Poder Judicial tendrá que ser votada por la Suprema Corte. Se necesitan 8 de 11 votos y para entonces 4 ministros serán afines a la llamada 4T. Se trata de un sistema diseñado para que el gobierno tenga como cercanos a la mayoría de los candidatos. Entonces, ¿por quiénes votarán los ciudadanos? Por los que el gobierno seleccione. Y ojo con los juzgadores que resuelvan un caso que no coincida con los intereses del gobierno, porque el Tribunal de Disciplina, que reemplazaría al Consejo de la Judicatura, podrá sancionarlos en cualquier momento, con fallos absolutos y definitivos. Los jueces no podrán defender sus puntos de vista. El voto popular parece una respuesta a la independencia del Poder Judicial, pero la reforma someterá a todos aquellos jueces que quieran ser independientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, así está la reforma. Hay muchos puntos problemáticos en esta reforma. Este que decíamos es el del voto popular para jueces, magistrados y ministros. Pero todos los candidatos, como lo veíamos, son elegidos por el gobierno, por el Ejecutivo, el Legislativo y por una Suprema Corte donde ya tendrán la posibilidad de imponer condiciones a partir de diciembre los que sean partidarios de Morena. Se reduce también la Corte a 9 ministros, solamente a 9 ministros que tendrán como máximo 12 años de antigüedad. No se entiende que todos serán elegidos simultáneamente, entonces es una de las fallas, cada 12 años cambiará toda la Corte, es muy extraño. Tienen 6 meses para dictar sentencia, que suena muy bien, pero ¿qué pasa con los amparos, con los juicios, con los procesos que se tienen que llevar adelante? El Tribunal de Disciplina Judicial, esto es una suerte de comité de salud pública de aquellos que tenían en la Revolución Francesa, Robespierre. ¿Por qué? Porque puede sancionar y hasta destituir jueces incluso sin escuchar lo que digan los propios jueces. Como está diseñada esta reforma nos deja un vacío judicial de por lo menos un año. Entre el paro judicial al que hoy se sumó, por cierto, el Poder Judicial de la Ciudad de México, las renuncias de jueces, renuncias potenciales de muchos jueces que ya han dicho que inmediatamente en cuanto se apruebe esta reforma, ellos renunciarán, las destituciones, la elección que está planteada para junio del año próximo, entrarán en funciones quienes sean elegidos en junio, si es que se eligen, hasta septiembre. Mire usted, lo decíamos los otros días, hay 400,000 casos en la justicia federal que están ahí, que están por resolverse. Solamente en la Suprema Corte de Justicia hay 10,000 casos. Imagínese usted un año de parálisis judicial, que puede ser mucho mayor, pero por lo menos un año de parálisis judicial, lo que afectaría al país. Se dice que no afecta a los tratados comerciales, pero lo cierto es que lo repite uno y otra vez Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, bueno, hasta los países nórdicos lo están planteando. Afecta y afecta mucho los convenios comerciales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que ignoran o dicen ignorar, o vaya usted si lo saben, hay diputados que decían que ayer estaban discutiendo la reforma al Poder Legislativo, entonces los tratados comerciales, por ejemplo el TEMEC o el tratado que hay con la Unión Europea, establecen que tiene que haber ciertos mecanismos en los ámbitos de justicia que se están violando con esta reforma. Van a ser denunciados los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. No, la integración de México con Estados Unidos no se va a perder, ya hay demasiados recursos invertidos. Pero sin duda
sin duda, se van a afectar. Y recuerde usted, aquello del nearshoring y de la relocalización de empresas, por lo pronto hoy están llegando más inversiones a Vietnam y a Texas que a México. Así están las cosas.